Como dijimos, aquí es donde ya empezamos a entrar a los conceptos que nos interesan. De abajo de 20 Hz ya no la escuchamos, es decir, ya es muy difícil que podamos escuchar la sinusoidal. Y entonces, por esta misma razón, por debajo de los 20 Hz, va a existir algo que se llaman LFO. ¿Qué es LFO? Low es la abreviación de Low Frequency Oscillator. ¿Ok? Básicamente son, de nuevo, siguen siendo las mismas sinusoidales, solamente que ya no las vamos a usar para hacer sonido, sino para controlar. Ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar esto. Bueno, entonces, vean que con esto, ahorita esto se los voy a explicar ahorita rápidamente. Es el ejemplo más sencillo que existe de modulación. Aquí que estoy haciendo, estoy cambiando la frecuencia del oscilador con otro objeto, que es básicamente el mouse, ¿no? La posición del mouse en X, por eso es mouse X. Podría ser en Y también, pero bueno. Entonces, vean, yo le digo, toma el primer valor, que sería 1000, y el segundo valor, que sería 100, ¿no? Entonces, tu valor más alto es 1000 y tu valor más bajo es 100. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? O sea, tu valor de derecha es 100, perdón. Bueno, esto suena horrible, pero es nada más para que veamos que nosotros podemos controlar los valores a través de, o sea, los argumentos a través de otras funciones. Por ejemplo, aquí estoy controlando la frecuencia, ¿no? Modulación de frecuencia, ¿no? Pero también podría controlar la amplitud. Es decir, yo podría, en vez, o sea, dejar la frecuencia fija, por ejemplo, 300, y modular la amplitud. Es decir, que vaya, no sé, de 0.1 a 1, ¿no? O sea, es decir, del valor más bajo al valor más alto. Lo voy a poner aquí nada más para que sea consecuente. Y entonces, aquí es modulación, amplitud, ¿no? Y entonces, si yo corro esto, 0.1, entonces vean, conforme muevo el mouse, ¿no? Puedo, sí, básicamente cambiar el valor de la amplitud. Pero bueno, nada me impide usar este mismo para modular un parámetro ahora sí que del mismo, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, modulación de frecuencia con sinusoidal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, vean, esta la voy a dejar, la amplitud la voy a dejar fija, pero ahora voy a modular la frecuencia con otra sinusoidal. Y aquí ya vamos a poder explicar lo que significa AR y KR. Entonces, AR es la abreviación de audio rate. Y luego, KR es la abreviación de control rate. ¿Ok? Obviamente, bueno, no obviamente, pero como por lógica, el audio rate va, ¿qué frecuencias creen que estén dentro del audio rate? El audio rate son todas aquellas frecuencias que son audibles y que las podemos escuchar, y entonces serán todas aquellas que sean de 20 a 20,000. No tanto que sean las frecuencias, sino aquí en Super Collider es los objetos, es decir, aquí cuando yo le digo punto AR, lo que le estoy diciendo a Super Collider es que este objeto, lo que quiero es que lo suene, es decir, que genere sonido con este objeto. Si yo le digo KR, si yo pusiera KR,
este objeto no va a sonar. O sea, aunque yo le dé play, no va a sonar porque aquí le estoy diciendo, usa este objeto como control, es decir, como un low frequency oscillator, ¿no? Pero no va a sonar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que le voy a decir, usa la sinusoidal, ¿no? Como control, ahora sí. Ahora, piensen en esto, le voy a decir, quiero que le varíes la frecuencia de este que sí va a sonar, lo varíes, por ejemplo, que les gusta 5 veces por segundo. Y aquí le voy a decir punto range, entre qué y qué frecuencias. Le voy a decir, por ejemplo, supongamos entre 100 y 200. Entonces, repito, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, Super Collider, voy a usar el objeto Synosc. Y este primer objeto Synosc voy quiero que lo suenes, por eso quiero que suene, entonces por eso es un audio rate. Y entonces abro paréntesis y Super Collider me pide el primer parámetro y el primer parámetro es la frecuencia. Y entonces le voy a decir, oye, para la frecuencia quiero usar otro Synosc, pero ahora en control, ¿no? Y entonces lo que quiero que hagas es que varíes la frecuencia 5 veces por segundo y que vayas de 100 a 200 Hz, ¿no? Entonces esto va a estar así. Incluso si yo le bajo, a ver, déjenme subirle un poco la frecuencia para que se escuche un poquito más. Si yo le bajo la frecuencia del que controla, por ejemplo en 3, ahí está variando la frecuencia 3 veces por segundo, ¿no? Es decir, está haciendo este recorrido de 140 a 260 3 veces por segundo. Le voy a bajar. Está haciendo este recorrido de 140 a 260 una vez por segundo. Si yo le subo, está haciendo este recorrido 10 veces por segundo. Ahora le puedo decir incluso, ¿sabes qué? Aumenta el rango, es decir, que no vaya de 140 a 260, sino que vaya más arriba todavía. O sea, que recorra desde 140 hasta 560, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la amplitud. Entonces, ahora voy a dejar fija la frecuencia. La voy a dejar en, ¿qué les late? 400. La fase en 0. Y ahora voy a cambiar la amplitud. Ahora, como la amplitud va de 0 a 1, pues tengo que cambiar este rango, ¿no? Entonces, aquí le voy a dejar, por ejemplo, 0.01 y 1. Y quizá, bueno, vamos a ver cómo suena en 10. Ahí. Vamos a bajarle, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a llegar como a 15, que ya estamos acercándonos al rango audible. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Bueno, les voy a enseñar. Básicamente es esto. Lo que está haciendo cuando hago la variación con la amplitud es esto. Es decir, adentro está sonando la frecuencia original, que en este caso sería esta de 400, ¿no? Pero la está envolviendo el controlador, la modulación de la amplitud, que vean, o sea, creo que aquí se ve claramente, ¿no? O sea, esta es la frecuencia, la longitud de onda de la que está sonando y esta es la longitud de onda de la que está modulando. Entonces, como que la envuelve ¿no? Y por eso se escucha como si se estuviera cortando, tac, 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 tac. Bueno, esta sinusoidal de arriba está funcionando como un envolvente que está precisamente
afectando la amplitud de la sinusoidal original. Y bueno, claramente el último ejemplo lógico sería modular ambos parámetros, ¿no? Con una sinusoidal. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer esto. ¿No? Entonces vean, aquí ya estoy modulando tanto la frecuencia como la amplitud, ¿no? Lo voy a dejar aquí en 1 para que la module la amplitud más lento. Y, a ver, vamos a dejarle así. Entonces ahí ya, bueno, pues tengo distintos resultados. Estoy tocando los dos simultáneos. Entonces vean, aquí está sonando tanto la modulación de la frecuencia como la modulación de la amplitud, ¿no? Voy a, por ejemplo, si aumento la modulación de la amplitud o la bajo y la aumento el rango de la frecuencia. Ok. Obviamente suena horrible, eso no tiene ninguna función sonora musical, pero nos va a servir más adelante para tener algún control. Ok. Y, o sea, nada más piensen en eso, o sea, en realidad lo que ustedes le van a decir, o sea, la forma en la que a mí se me hace más fácil entenderlo, es que, bueno, yo voy a querer controlar este parámetro, que es la frecuencia de este oscilador, lo voy a querer controlar con esta forma de onda, que es la sinusoidal, ¿no? Y, bueno, quiero que como valor mínimo me arroje el 100 y como valor máximo me arroje el 760 y que me lo haga 5 ciclos por segundo, ¿no? Ahora, cada función también va a afectar de manera distinta. Entonces, si usamos, por ejemplo, un diente de sierra, ahora en vez de Sinosc voy a meter algo que se llama So, que es precisamente un diente de sierra, ¿no? Entonces, déjenme tantito ponerles la forma para que vean cómo se ve el diente de sierra. Entonces, esta es la forma del diente de sierra. Entonces, chequen cómo es la forma de onda, es bastante distinta a la sinusoidal, bastante distinta entre comillas, o sea, porque sigue siendo una función periódica, porque es función periódica, porque, bueno, vean que se va a repetir la forma, ¿no? O sea, esta forma de aquí se vuelve a repetir aquí, ¿no? Esto sí. Es más, déjenme graficarla más tiempo. A ver. Déjenme graficarla 3 segundos, por ejemplo. Ahí creo que se ve más claro, ¿no? Ajá. A ver. Ah, ya vi. ¿Cuál es la forma de onda? Pues la forma de onda es con este pico pequeño, luego este más grande, y luego este un poquito más pequeño, y aquí acaba, ¿no? Y se vuelve como a repetir, ¿no? Ah, pero luego se invierte, entonces creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para ver la forma de onda completa. O sea, el patrón, queremos ver el patrón completo. Sí, ¿no? Ahí está, vean. Esta es la forma de onda. O sea, estos 4 picos es la forma de onda, ¿no? Vean que siempre se repite, ¿no? Este pequeño, luego este y luego este. Este pequeño, este y este. Este pequeño, este y este, ¿no? Entonces, esto es la forma de onda, ¿sí? Entonces, por eso también es periódica. Y ahora, ¿esto cómo suena? Bueno, esto es la forma de onda. O sea, 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 esto es la forma de onda.
Porque entonces, imagínense. A ver si pueden hacer ese ejercicio. Traten de imaginar cómo cómo la frecuencia está recorriendo esta forma de onda, es decir, cómo está la frecuencia yendo desde 140 a 860, es decir, va a ir de 140 a 860 a través y va a recorrer este caminito, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner un poco más lento, a ver si lo pueden como imaginar. Aquí sí es un ejercicio bastante de imaginación. Ah, perdón, es que tiene la sinusoidal también. No. Vamos a quitarle la sinusoidal. Sí, más o menos se ve como... Entonces, si yo aumento el diente de sierra a 5, ¿no? Y entonces, cada vez que yo use una función de onda distinta, vean, si yo me voy a la documentación, cada vez que yo use una forma de onda distinta, pues tendré un resultado distinto, porque en realidad lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo al parámetro que viaje o que dibuje o que se ajuste a esta forma de onda, ¿no? Si yo, al contrario, usara el diente de sierra en la amplitud, entonces voy a dejar la frecuencia fija, por ejemplo, en 300, y ahora voy a variar la amplitud que vaya, por ejemplo, de 0.1 a 1, ¿no? Entonces, chequen la diferencia. Aquí se escucha la forma de onda un poco más percusiva, ¿no? Se escucha pum, pum. A diferencia, por ejemplo, con la sinusoidal. Se escucha más suave, ¿no? Se escucha como más, el ataque se escucha más desplazado, porque, bueno, obviamente la diferencia de la forma de onda del So con la sinusoidal es esta, ¿no? O sea vean, imagínense la amplitud, ¿no? Está haciendo así, ¿no? Entonces, por eso se escucha más suave. Entonces, vean, a ver, aquí está. ¿No? Se escucha más suave porque está siguiendo esta sinusoidal o la forma de onda de la sinusoidal. Pero si yo le digo que siga la forma de onda del So, entonces vean que aquí tengo justamente esta subida que es bastante así pronunciada, ¿no? Es pam, ¿no? Entonces por eso oye pam, 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 pam. En todos estos puntos se escucha pam, pam, se escucha casi percutido, porque el cambio de aquí a acá es casi instantáneo. Entonces, no, esto no era. Entonces, vean, el cambio de aquí a acá es casi instantáneo y por eso se oye tan percutido, ¿no? Incluso si yo le pongo más, tendré ahí una suerte de clic, ¿no? Y entonces, un ejemplo más, quizá con un ejemplo más que todavía más claro. Voy a hacer el mismo ejemplo, solamente que lo voy a hacer con el pulse, ¿no? O sea, pulso. Entonces, ahora, si yo hago LF pulse, entonces, vean, aquí, bueno, creo que casi no se ve, porque no se alcanza a ver bien la gráfica, pero si nosotros buscamos la forma de onda del pulso, es así básicamente, vean, ¿no? Son estos como cuadritos. Entonces,
está en 1, o sea, está prendido, luego está apagado durante este tiempo, y luego está prendido durante este tiempo y está apagado. Entonces aquí es prendido, apagado, pero es de manera completamente, o sea, no hay una transición entre el valor mínimo y el valor máximo. O sea, pasa del valor máximo al valor mínimo de manera instantánea, a diferencia, por ejemplo, de la sinusoidal, que como podemos ver pasa del valor máximo al valor mínimo, pues de manera gradual, ¿no? Entonces, la diferencia entre la sinusoidal y el pulso es que, bueno, repito, el pulso pasa del valor máximo al valor mínimo y viceversa, de manera instantánea, sin tener ninguna transición gradual entre estos dos valores, y la sinusoidal sí tiene esta transición gradual, ¿no? Entonces, por eso se escucha así. Entonces, en este caso, si yo hago el pulso, por ejemplo, ¿no? Voy a cambiar ahora todo por pulso. Ahí se escucha claramente, ¿no? Se escucha el valor máximo, inmediatamente el valor mínimo. Tam, pam, tam, pam. O sea, no hay un recorrido, como en el caso de la sinusoidal, para llegar del valor máximo al valor mínimo. O sea, en la sinusoidal va a pasar de aquí o sea, para llegar de aquí a acá, va a recorrer todos estos valores, ¿no? El pulso no. El pulso únicamente nos va a dar el valor máximo y el valor mínimo, arriba y abajo, ¿no? Entonces, bueno, entonces igual si yo lo quiero hacer para la amplitud, del mismo modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.1, incluso más rápido, por ejemplo. Incluso podría a lo mejor combinar ahora sí ya distintos, por ejemplo, distintos moduladores, ¿no? Les repito, más allá de que usemos para generar sonido, porque en realidad el sonido que podemos generar con esto, pues puede ser como interesante, ¿no? Como por la novedad, si ustedes no lo han hecho antes.